Estamos juntando dos crisis en una, que son temporalmente, o sea, ocurren al mismo tiempo, tiene vínculo, mas son dos crisis separadas, dos contextos separados. Primero es la crisis Colombia-Venezuela. Vamos a llamarla crisis, una crisis Colombia-Venezuela y que ya conocemos bien todo, agravada en este momento por esta condición particular de Colombia ter hecho esta declaración. Crisis 1. Otra crisis es la declaración del candidato indio de Brasil a vicepresidencia junto con el partido de Serra, que hace una inflamada declaración a la prensa diciendo que el Partido de los Trabajadores tiene un vínculo con las FARC y que tenía recibido donaciones de campaña, etc. Serra necesitaba de un punto fuerte y lo consiguió en esto. Hizo una posición, un movimiento a la centro derecha. Estaba disputando un espacio de centro izquierda que ya estaba consolidado por el Partido Trabajador. Entonces hizo un movimiento a la centro derecha a través de una declaración de su vicepresidente que la endosa. Ya se empieza a notar los movimientos de cambio de postura, de cambio de porcentaje de intención de voto a favor de Serra, inclusive atrayendo a la clase media. Fue una jugada política hábil que iba a pagar un precio por eso, un precio jurídico, un precio legal, un costo político, más la ganancia puede ser que la ganancia sea la presidencia. Otra es la crisis que existe claramente dentro del contexto regional. La posición de Colombia de pedir un arbitraje, si queremos llamar así, internacional, para validar su afirmativa, retrase la discusión en la cuestión de principios. Y es muy peligroso esto. Toda vez que se discute principios, se está discutiendo principios, las posiciones se tornan polarizadas. Entonces, en este momento, cautela, precaución, entender el juego mayor, no polarizar para ganancias menores parece ser una receta de suceso. ¿Cómo entender que la respuesta de Lula a esta crisis sea un chiste? No, a mí me parece un asunto que puede ser asumido quizás por los diplomáticos brasileños y por los brasileños como una forma de distensionar, etcétera, etcétera, pero a mí me parece también que es una falta de categoría, porque si se juega a ser gran potencia, pues este asunto hay que asumirlo con seriedad, porque además Colombia, y quiero decir, en esta crisis particularmente, en otras puede que yo haya estado en desacuerdo en la forma de manejarlo, pero en esta crisis Colombia lo ha manejado con mucha seriedad, con mucha cautela, y quiero además resaltar el papel del canciller Bermúdez en toda esta crisis, que ha sido una posición seria, clara y contundente. Y en esto creo que no se trata de un chiste, no es solo un chiste. Y quiero plantearlo así porque es que el presidente Santos no va a resolver el problema por sí mismo, porque el problema no desaparece, el problema está sobre la mesa. El problema es más complejo, el problema es mucho más complejo que simplemente la diferencia entre dos presidentes. Aquí se equivocan quienes creen que es un problema de confrontación Chávez versus Uribe. Este no es un problema de personalidades, este no es un problema entre dos presidentes, sino que aquí hay un problema entre dos estados con dos posiciones diametralmente opuestas, en una situación completamente distinta. En Washington, doctor Salvador Raza, ¿cómo entender que la respuesta del presidente de Brasil a una crisis como esta sea sentido del humor, un chiste? Mira, nosotros brasileños muchas veces tenemos una manera muy chistosa de hablar. El presidente Lula hace una diplomacia muy informal y muchas veces esto trae algunos problemas políticos. Mas es un hombre serio y con certeza un hombre muy inteligente. No es una posición irresponsable del presidente. Construye la puente entre un pasado de desconfianzas mutuas hasta un futuro a donde se puede vivir con lo que se llama conflicto y cooperación. Países, democracias maduras hacen esto. Intentar reducir la disputa a esta crisis a personalidades, un conflicto, a un punto necesario para enfrentar las FARC,
Dos, o demás, una posición infantil o agresiva del presidente, me parece primero un análisis muy limitada y peligrosa cuando estamos efectivamente procurando construir algo mayor. Y para construir algo mayor se necesita pensar diferente, pensar grande y pensar al futuro. Si pensamos simplemente en términos de ancorada en el pasado, vamos a reproducir el pasado. Y estamos en una tendencia de futuro. Sí. Colombia necesita hoy resolver el problema que se llama de post-conflicto. ¿Cómo resolver una condición de post-conflicto? Venezuela necesita encontrar una condición de retomar desarrollo. Entonces, estos elementos están en juego, es un juego mayor que las disputas de personalidades presidenciales. Está en juego la estabilidad de la región, está en juego un escenario a donde se pueda construir la paz para mucho más allá de las discusiones de personalidades o disputas menores de embates fronterizos. Estamos discutiendo la construcción de un futuro mayor para todos. Pues al señor Salvador Raza en Washington, muchas gracias por el tiempo dedicado al programa La Noche. Un placer estar con todos. Sí, doctor Patiño, entonces para solucionar el conflicto Colombia tiene que renunciar a la petición que hizo ante la OEA. No, yo creo que, es más, yo personalmente creo que esto fue una exposición en la OEA hecha bastante tarde. Creo que adicionalmente, después de la maravillosa exposición que hizo el embajador Camilo Espina ante la OEA en su momento, Colombia debe haber aprovechado en esos días, en esos meses de discusión y haber puesto este tema sobre la mesa. Creo que esperamos demasiado. Y creo que parte del asunto es haber esperado tanto tiempo. Ahora, el asunto real es que Colombia está haciendo algo que nunca había hecho en su historia, que es conquistar el territorio, que es hacer que el Estado tenga una relación directa con la geografía sobre la que gobierna el Estado. Que este es un elemento que nunca había hecho el Estado colombiano. De hecho, el Estado colombiano ha llegado en los últimos 10 o 15 años a zonas en las que jamás había llegado, en las que nunca había llegado tropa, ni policías, ni militares colombianos, a las que nunca han llegado funcionarios o burócratas del Estado que representan al Estado. Colombia está construyendo el Estado y le está construyendo una geografía que le pertenece a Colombia. Ahora, sobre esa perspectiva, Colombia no puede renunciar ni a ninguna condición que le permita construir y mantener su Estado, porque Colombia se ha vuelto un Estado muy importante, como el mismo Salvador Raza lo ha dicho, con un ejército reconocido internacionalmente, con éxitos contundentes en términos militares, pero adicionalmente con un Estado que crece y económicamente se vuelve cada vez más atractivo y más exitoso. Y en esa misma medida empiezan a darse cambios muy importantes. De hecho, por ejemplo, en la cooperación internacional, Colombia cada vez capta menos ayuda porque Colombia ya no es considerado un país pobre. Entonces, Colombia tiene un montón de oportunidades en la mano que obviamente tiene que aprovecharlas, pero que tampoco puede permitir que sean amenazadas frente a sus posibilidades. Pues al doctor en filosofía Carlos Alberto Patiño, quien además es experto en asuntos de seguridad internacional y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. A ustedes, muy amables. Todos nuestros televidentes pueden enviar sus comentarios a www.ntn24.com. Nosotros seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos.